Hola Andreina, muchas gracias por abrir este espacio para conversar. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias a ti, Marisela, por la invitación. Muy contenta de conversar contigo hoy. Sí, hoy mira, vamos a hablar de un tema que aunque no es nuevo, se está abriendo campo y que es la economía nocturna de las ciudades. Aunque este campo tiene sus orígenes aquí en Europa, resulta que pues todavía no se ha empleado lo suficiente aquí en Alemania y en nuestra región. Tu doctorado fue sobre gobernanza nocturna. ¿Podrías explicarnos qué se entiende bajo el término economía nocturna? Sí, el término economía nocturna, bueno, como decías primero al principio, es un término bastante reciente, bastante nuevo, que corresponde al estudio de las actividades que ocurren en las ciudades entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Esta definición temporal de 6 a 6 es la más utilizada comúnmente a nivel internacional. Sin embargo, no existe todavía un consenso acerca de cuál es esta franja horaria. Esto corresponde, por ejemplo, o responde a temas como los cambios de la hora en la que atardece, en función de las diferentes temporadas del año. Sin embargo, se ha establecido de 6 a 6 como el criterio que define la franja horaria que entendemos como economía nocturna. Y la economía, entonces, más allá de lo de actividades económicas per se, el término engloba una gran cantidad de actividades de índole social, productiva, cultural que tienen lugar durante esta franja. Y todo esto fue para darle cabida a lo que es el estudio y la gestión de una parte del día que desafortunadamente no ha sido abordada tanto o lo suficiente. Y esta es la noche entendida como un espacio o un tiempo dentro de lo que es la gestión urbana, que debe considerarse de una manera planificada y estratégica, tal como lo hacemos con el día. Entonces, la economía nocturna viene a ser una manera de referirse a la contribución económica asociada a esta franja horaria, asociada, como decía antes, a estas actividades que no solamente son productivas, sino también de índole cultural, social y recreativa. Mm. ¿Y por qué es importante entonces? La importancia de gestionar este tiempo es, pues, como decía, lamentablemente hasta ahora, hasta hace poco, no había sido tomada en cuenta la noche desde el punto de vista de la planificación urbana, y esto daba como resultado que fuera muy reactiva la aproximación a lo que ocurre durante la noche. Cuando hablo de reactivo, se refiere a el uso de herramientas tales como toques de queda, tales como sanciones de establecimientos que funcionan dentro de esta franja horaria, a fin de controlar lo que pasa de noche. Lamentablemente la noche tiene una percepción, una connotación negativa asociada a ella, y esto es interesante porque no solamente la encontramos en lugares como América Latina, que tradicionalmente han tenido una asociación negativa al tema nocturno, sino también en todas partes del mundo. En Europa también lo vemos mucho, como la noche se percibe como un espacio en el cual se debe restringir a fin de poder disminuir lo que conocemos como las externalidades negativas de la noche, tales como el ruido, la violencia, la inseguridad. Y en el caso particularmente de la pandemia hemos visto cómo la noche ha sido una de las principales víctimas. Se ha visto reducida la actividad nocturna a partir de todas estas medidas de distanciamiento social que han involucrado toques de queda como una respuesta de parte de las ciudades. Entonces, cuando hablamos de planificación nocturna, el concepto de planificación nocturna es mucho más amplio que la economía nocturna y engloba entonces pensar de manera proactiva, no tan reactiva, como medidas como toques de queda, a la hora de responder y de gestionar lo que pasa de noche en la ciudad. Muy bien. Y yo he visto que en la mayoría de los estudios se habla de ciudades grandes, Ámsterdam, Londres, Nueva York, pero ¿es posible em, hacer algo en las ciudades pequeñas, medianas? Sí, claro que sí. Bueno, es natural que ciudades con una inclinación, una vocación nocturna, como Nueva York y Londres, sean las primeras o las pioneras en pensar en este concepto. Sin embargo, se ha visto como en años recientes más ciudades intermedias se han apropiado de la nocturnidad como un espacio de oportunidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de América Latina es interesante ver, y creo que es una experiencia que podemos observar desde Europa, como ciudades como Valparaíso, por ejemplo, que es una ciudad de tamaño intermedio, o incluso la capital de Honduras, Tegucigalpa, que también viene siendo una ciudad emergente en América Latina, han hecho ya estudios sobre su gestión nocturna o sobre el impacto de su actividad nocturna a nivel urbano. También es interesante cómo cada vez más se suman
gestores o alcaldes nocturnos a nivel mundial, y no solamente son en ciudades grandes, sino también en ciudades intermedias. Porque si bien, como decía antes, la vocación natural de nocturnidad la podemos ver en ciudades de gran tamaño, porque en ciudades de gran tamaño por lo general hay sectores productivos, como call centers, como aeropuertos de gran tamaño, o por ejemplo como industrias culturales y creativas que operan las 24 horas, que tienden a ser más propicias a abrir hasta tarde. También en ciudades intermedias vemos un surgimiento de estos sectores que lleva a, que las impulsa a contemplar la noche como un espacio de oportunidad. Muy bien. Y para las ciudades que apenas están empezando, ¿qué crees que pueden hacer para desarrollar aún más? Sí, mi perspectiva sobre esto viene desde el punto de vista de la planificación urbana, viene siempre orientada desde el punto de vista de los datos. Empezar siempre por partir de un diagnóstico y partir de entender cuál es la necesidad y cuál es la realidad nocturna de la ciudad. Cada ciudad es muy distinta, y uno de los elementos que veía a partir de mis estudios de doctorado era la tendencia que es, no solamente no es única la gestión nocturna, es muy común en diferentes áreas de estudio y de trabajo, la tendencia a transferir experiencias de un contexto a otro, lo cual es muy positivo a la hora para enriquecerse y para poder aprender otros contextos. Sin embargo, hay que hacerlo con mucho cuidado. Siempre es muy interesante poder aprender qué están haciendo Londres, Ámsterdam, Nueva York, pero como decía, son ciudades con una vocación y características muy específicas, que a la hora de poder, de una ciudad más pequeña, de poder gestionar su economía nocturna, el primer paso que debe tomar es entender cuál es su realidad, cuál es la distribución de su economía nocturna. Cuando hablo de distribución me refiero a en qué sectores productivos está distribuida, como qué tipo de actividades corresponden a la economía nocturna. A nivel espacial, por ejemplo, hacer un mapa de dónde están ubicadas esas actividades nocturnas. Es interesante ver que con un simple ejercicio de mapeo se puede identificar cuáles son esos clústeres de actividad nocturna o áreas en las cuales hay una gran concentración. Y nada más de saber dónde están, eso permite poder distribuir servicios como transporte nocturno o incluso identificar áreas que pueden ser propensas a conflictos, tales como ruido o aglomeraciones de noche que pueden llevar a otro tipo de externalidades. Entonces, partir de ese diagnóstico de identificar, de caracterizar la economía nocturna local, identificar cómo se distribuye a nivel temático y a nivel espacial, y también identificar cuáles son los actores que están involucrados. Yo siempre hablo de tres elementos fundamentales. Hablo del hardware o la infraestructura de la ciudad, cómo está la infraestructura nocturna de la ciudad, es decir, cómo está la iluminación nocturna, cómo está el tema de la distribución de servicios de transporte durante la noche, pero también el elemento de software, es decir, las regulaciones que hacen posible la vida nocturna, entender cuál es el marco regulatorio actual de la ciudad, cómo opera y hasta qué punto hace falta actualizarlo para poder permitir mayor actividad nocturna. Veíamos, por ejemplo, en el caso de ciudades como Tegucigalpa, el centro histórico de la ciudad de Tegucigalpa es un área que se está configurando como un hub cultural y creativo y de innovación. Sin embargo, una de las restricciones que veíamos era que hay una ley, una regulación que es común a muchas ciudades, que establece que hay una distancia mínima que debe existir entre dos establecimientos que cuentan con una licencia de venta de alcohol, de bebidas alcohólicas, y la distancia entre un bar, por ejemplo, y un hospital o un centro de estudios. Ese tipo de restricciones, que son lógicas desde el punto de vista de lo que es la distribución de vida urbana, también generan restricciones a la hora de poder pensar en la combinación de usos a nivel temporal. Cuando pensamos en la distribución de las actividades a nivel urbano, siempre pensamos en la zonificación, en los usos urbanos y en la separación tradicional que hemos visto de usos residenciales, de usos comerciales. Sin embargo, para poder pensar la ciudad a nivel temporal, y es la planificación temporal de la ciudad lo que se está hablando en este caso, hay que pensar de qué manera se pueden coexistir diferentes usos en una misma parcela o en un mismo lote. Y para eso entonces muchas veces hay que revisar los códigos regulatorios y actualizarlos para poder permitir esa vida nocturna. A eso me refiero con el software. Y el tercer elemento, que son las instituciones, eso tiene que ver directamente con el concepto de gobernanza, porque el concepto de gobernanza, que es un concepto que ha crecido muchísimo a nivel mundial, se refiere a la cantidad de actores, la amplia gama de actores que están involucrados en gestionar una ciudad. Y en el caso nocturno es lo mismo, como cada vez son más instancias de diferente naturaleza, tanto pública como privada, como sin fines de lucro,
que se involucran en la gestión nocturna de la ciudad. Hemos visto que no solamente son las alcaldías, ayuntamientos o el sector público que se involucran en la gestión nocturna, sino también el sector privado, en el caso, por ejemplo, de la economía nocturna, representado por el sector de la hospitalidad, bares, restaurantes, aeropuertos, call centers, empresas que tienen personal que trabaja de noche, pero también como de manera creciente hay organizaciones independientes, sin fines de lucro, que actúan como mediadores de esta gran gama de actores. Entonces, entender estos tres elementos, la infraestructura, las regulaciones y las instituciones responsables por gestionar la vida nocturna es muy importante a la hora de pensar una estrategia para gestionar la vida nocturna en una ciudad. Mm. Y para dar una voz a esos actores, en especial los que no están en la gobernanza activos, sino que son los restaurantes, bares, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, uno de los actores que ha surgido a nivel mundial para dar voz a este sector han sido los llamados alcaldes nocturnos, que mencioné brevemente antes. Estos son muy distintos, hay muchos modelos de alcaldes nocturnos, pero lo que tienen en común, que yo voy a explicar cuáles son, lo que tienen en común es que todos son mediadores entre los vecinos de una ciudad, entre el sector público, la alcaldía de una ciudad y entre la economía nocturna. Son estos articuladores de diferentes intereses de la noche en la ciudad. Sin embargo, hay muchos modelos, ¿no? Hay modelos que han surgido como representantes o embajadores designados de forma oficial por el gobierno local, como es el caso de ciudades como Londres y Nueva York, que han creado oficinas constituidas con un equipo y con recursos asignados para gestionar la noche de la ciudad, pero también hay embajadores independientes, que son las cabezas de estas ONGs u organismos independientes, como es el caso de Berlín, el Club Commission de Berlín, o como es el caso del alcalde nocturno de Ámsterdam, que operan como mediadores independientes de la vida nocturna de la ciudad. Muchos de estos organismos e instancias de alcaldes nocturnos surgieron en primera instancia para articular lo que era la voz de la economía nocturna. Sin embargo, han ido mutando, han ido evolucionando. Podemos ver que en los últimos 15 años han surgido muchísimos alcaldes nocturnos y que un mismo alcalde nocturno, si vemos una sola ciudad, por ejemplo el caso de Nueva York, fue creado con una misión y esa misión fue evolucionando en el tiempo. Se ha visto cómo este tipo de rol, este rol en particular de alcalde nocturno, ha generado una conciencia de la importancia de planificar, como decía antes, de forma proactiva la vida nocturna de la ciudad, y también ha generado conciencia sobre la necesidad de generar espacios de intercambio y de acuerdo dentro de la gestión pública con una mirada nocturna. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, la ciudad que siempre ha sido concebida como 24 horas, no existía una instancia para pensarla de noche. Y a partir de la creación del Office of Nightlife, de la Oficina de la Nocturnidad, en el año 2018, se empieza a crear una instancia en la cual diferentes agencias de la ciudad, transporte, obras públicas, salud, mantenimiento, se juntaban en una mesa redonda para hablar cada 4 semanas sobre cómo sus diferentes acciones confluían y tenían un impacto nocturno. Por primera vez Nueva York empezó a pensar de manera nocturna realmente a partir de la creación de esta oficina. Entonces, es interesante ver cómo una oficina que en primera instancia se creó para darle una voz al nightlife de Nueva York, hoy en día se ha convertido en una oficina que articula diferentes agencias de noche y además, en el caso de la pandemia, ha servido como el principal vocero sobre las ayudas económicas para sectores muy afectados, como decía al principio, tales como hospitalidad, tales como restaurantes, bares, por supuesto, pero también aquellas personas que trabajan de noche y cuyo servicio de transporte nocturno se vio interrumpido por la pandemia. Entonces, vemos cómo estos roles tienen una gran transversalidad de funciones y un gran alcance y cómo han ido evolucionando en el paso del tiempo. Y puedes decirme, ahorita que estamos en pandemia, hemos notado que aquí en Europa y en especial en esta región de Alemania, ha incrementado el interés por el tema de alcaldes nocturnos. Como te he dicho antes, no es un tema que se conoce en toda su amplitud, pero llama la atención que ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora que cerrar los bares? ¿Por qué es esto? ¿Podrías explicarme por qué lo ven como una herramienta?
Creo que muchas veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y esa es la realidad de lo que ha pasado con la vida nocturna de las ciudades. Si bien al principio era una necesidad inminente cerrar todo para poder contener la propagación del virus, llegó un momento en el cual nos dimos cuenta que aspectos tan claves como la socialización, particularmente para los más jóvenes, son elementos que son irreemplazables y que no pueden, que por más que hemos visto muchos cambios en patrones, en hábitos de consumo y de comportamiento en la ciudad, la sociabilidad del ser humano no se puede reemplazar, particularmente de noche. La noche es un espacio clave de formación de identidades, de encuentro, y por eso hemos visto que en este contexto hemos sentido la gran pérdida y la gran ausencia de la nocturnidad, ¿no? Atada, por supuesto, a las grandes pérdidas económicas del sector que decía, como decía antes, de hospitalidad, atada a todo lo que ha sido la pérdida de turismo y atada también a lo que ha sido los cambios de uso, incluso de la ciudad, como hemos visto que se ha producido una descentralización, ya la gran aglomeración que se producía en los centros urbanos a lo largo del día a partir de la concentración de oficinas, ya no está ocurriendo de la misma manera, estamos viendo cómo se están creando nuevos polos de actividad, nuevos microcentros a las afueras del centro histórico, centro urbano de la ciudad, a partir de lo que es la pandemia. Entonces, todo esto ha llevado a crear unos shocks, pero también al mismo tiempo nos ha hecho repensar la importancia de espacios como la noche. Dicho todo esto, también ha pasado que a nivel mundial esto ha llevado a toda una gran articulación de actores, gracias a la tecnología, gracias a herramientas como el Zoom, se ha vuelto posible que personas en todas partes del mundo se unieran ante esta crisis y se creó, en marzo del año pasado, se creó un grupo de WhatsApp en el cual empezaron a sumarse todos los alcaldes nocturnos de diferentes partes del mundo, lo cual dio pie a la creación del Plan Global de Recuperación Nocturna, el Global Nighttime Recovery Plan, el cual es una iniciativa de la organización Vibe Lab, en la cual forman parte Lutz Leisenring, que es parte del Club Commission de Berlín, y también Mirek Milan, que es el exalcalde nocturno de Ámsterdam, y también diferentes expertos y diferentes defensores de la vida nocturna, entre los cuales me incluyo, y que bueno, a partir de esta idea de generar un plan global de recuperación nocturna, articulamos a un montón de personas a nivel mundial y logramos crear una serie de capítulos que están disponibles para consulta a nivel gratuita, online, que comparten herramientas y comparten diferentes respuestas que han dado las ciudades ante esta crisis. Creo que todos esos factores reunidos, los shocks que hemos visto a nivel de nuestra calidad de vida y consumo, las diferentes posibilidades que se han dado a nivel de conectividad en el marco de la pandemia y lo que ha significado el confinamiento, además del impacto económico y cultural y social que ha tenido los cierres, han llevado a que se genere toda esta conciencia sobre la importancia de la vida nocturna y se ha impulsado aún más el rol del alcalde nocturno como no solamente un mediador, como decía antes, sino también como aquella persona que tiene la capacidad y las herramientas para poder dar respuesta a esta crisis y para repensar la nocturnidad ahora en el contexto de la ciudad post-pandemia. Muy interesante. Eso me recuerda también que, como dijiste al puro principio, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Aquí fue muy importante darse cuenta de la relevancia de los espacios en sí, los parques, los espacios públicos. Y quisiera saber qué rol juega entonces, aparte de la gobernancia, estos espacios públicos, y en especial en el tema de terceros espacios. Nuestra última revista trató del tema, pero hemos hablado solamente del día, y me interesaría saber si es posible crear terceros espacios nocturnos, en especial espacios que no sea necesario consumir un producto, pagar por su uso. ¿Crees que es posible? Sí, claro que sí. De hecho, gran parte de lo que debe ser la propuesta de una estrategia nocturna de una ciudad debe ser tomar en cuenta también lo que es la planificación de espacios públicos o terceros espacios de noche, ¿no? No solamente debe ser volcada a la habilitación del uso de espacios privados, dígase bares, restaurantes, hoteles, sino también un lugar como por ejemplo la playa. Actualmente vivo aquí en Barcelona y hemos visto cómo la playa se ha convertido en un espacio natural para encuentro de aquellas personas que, ante la ausencia de lo que es el lugar típico de la discoteca o el bar, porque están cerrados, se encuentran en un espacio como la playa. Ahora, la importancia de poderlo planificar es clave, porque
en su defecto ocurre lo que está ocurriendo en ciudades como Barcelona y muchas partes del mundo, que es la gran concentración de personas que no tienen distanciamiento social, se convierten en focos de dispersión del virus. Además, también, más allá de lo que es el contexto de la pandemia, se convierten en lugares en los cuales se produce mucho ruido o se acumulan grandes cantidades de basura que al día siguiente se convierten en un problema para aquellas personas que, tan sencillo como que desean ir a la playa a correr, a hacer ejercicio y se encuentran con estas grandes cantidades de basura. Entonces creo yo que el ejercicio de pensar los espacios públicos o terceros espacios como elementos de nocturnidad es beneficioso no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista de sostenibilidad. Cómo podemos, cómo nos invita a pensar en esta coexistencia de la que hablaba antes, ¿no? Cómo la ciudad no se muere de noche y cómo estos espacios que son espacios intermedios, son espacios para todos, también deben ser contemplados en esa transición día-noche para poder habilitar su uso por diferentes personas y de una manera accesible para personas de diferentes edades, por ejemplo, diferentes estratos socioeconómicos. Mira, nos quedan unos minutos más que quisiera preguntarte, se ha discutido también en cuanto al uso, ¿verdad? Siempre es un término que, pues, el conflicto de usos entre los vecinos, entre localidades, entre los restaurantes. Aquí en Alemania es muy común que tienes un restaurante, después vienen los apartamentos. Mi pregunta es, se conoce que Nueva York es una ciudad 24 horas, Londres está ya en ese camino y otras ciudades grandes también, pero es necesario para todas las ciudades, es algo que de verdad necesitamos tener acceso a todo el día. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que no, la idea de ciudad 24 horas, el concepto de ciudad 24 horas es controversial porque a simple vista se piensa como que toda la ciudad debe ser 24 horas y eso no es cierto. Una ciudad 24 horas es aquella que, como decía al principio, parte de un diagnóstico, identifica cuáles son sus actividades nocturnas, identifica dónde están ubicadas y con base en eso distribuye servicios para poder proveer de los elementos necesarios para que se nutra esa actividad nocturna. Con esto digo que hay que identificar cuáles son esos polos específicos, hay que hacerlo de manera predeterminada y planificada. Por ejemplo, algo tan sencillo y tan básico como por ejemplo la distribución de licencias de consumo de alcohol, muchas veces son hechas de manera arbitraria o las leyes están desactualizadas. Y por ejemplo vuelvo al ejemplo de Barcelona porque aquí resido actualmente, tenemos a veces la aglomeración de 3 discotecas que en cada una de ellas tiene una capacidad de 3.000 personas y todas cierran a una hora similar. Si tienes ese polo de actividad en el cual toda esa gran cantidad de gente se vuelca a la calle al mismo tiempo, por supuesto, eso va a llevar a un montón de problemas a nivel de gestión. Es tan sencillo como poder entender a nivel de huella, de huella de impacto de estas actividades, cuál es y cómo se traduce en el entorno urbano para poderlas planificar, no ser reactivos, sino ser proactivos en cuanto a la gestión. Y volviendo a la idea de ciudad 24 horas, creo yo que, y a la consistencia de usos, está muy de moda este concepto de la reutilización de un mismo edificio a lo largo del día. Ámsterdam tiene ejemplos muy interesantes. Londres también está creando el concepto de nesting, como la idea de un nido, ¿no? Como de tener diferentes establecimientos que operan en un mismo lugar, en un mismo edificio, y cómo hay regulaciones que los hacen posible. Y atado esto, obviamente, a políticas de transporte. En el caso de Londres hay todo un plan de la expansión de los horarios del Tube. Pero más allá de eso, creo yo que es importante entender que con Ciudad 24 horas no hablamos de que todo esté activo al mismo tiempo, sino cómo se habilitan los mecanismos de infraestructura, de regulación y de gobernanza para que funcionen los polos de actividad adecuados en el momento adecuado. Ciudades como Bogotá, por ejemplo, actualmente emprenden una estrategia de 24 horas que básicamente, bueno, viene muy ligada al tema de la pandemia y reactivación económica de la pandemia, y están emprendiendo pilotos de reactivación económica que se desprenden de un diagnóstico previo que se hizo. Es bien interesante entender cómo, por ejemplo, Bogotá, en el marco de ese diagnóstico, identificaron una serie de franjas horarias dentro de lo que es el funcionamiento de la ciudad. Cómo de una hora a otra es la mayor concentración de personas en la calle que salen de las oficinas, cómo de una a otra es la mayor concentración de personas en establecimientos de ocio,
Y basado en la distribución espacial, la distribución de estas franjas horarias, se identifican estos sectores piloto. También es muy importante pensar en la experimentación como una herramienta para poder poner a prueba estos modelos, no ir directamente a una ley, sino pasar por procesos de experimentación iterativos que permitan entonces ver cuál es el mejor camino para cambiar las regulaciones nocturnas. Bueno, Andreina, muchas gracias. Una última pregunta antes de cerrar y es, en una oración, si me puedes decir qué significa, qué significado que tienen las ciudades nocturnas para vos. Sí, bueno, yo soy originalmente de Venezuela, crecí en Caracas, en la capital de Venezuela, y es una ciudad que, como muchos sabrán, que lamentablemente, a pesar de ser una de las ciudades con más vida nocturna en los 80s, 90s, todo lo que ha sido la crisis económica, social y política que ha vivido el país ha llevado a convertirla en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y crecer en ese entorno, como joven creciendo en ese entorno, siempre me encontré con un toque de queda tácito, ¿no? Autoimpuesto. Era muy difícil salir de noche, era muy difícil caminar por la ciudad de noche, recorrerla de noche. Siempre la vida nocturna estaba atada a centros comerciales o a casas de amigos. Y eso me hizo pensar cuál era el impacto que eso tenía sobre mi identidad y sobre mi acceso a conocer personas diferentes a mí. Y lo cierto es que bueno, esa curiosidad fue la que me llevó a mí a empezar a estudiar la vida nocturna de las ciudades y me hizo descubrir la importancia de la vida nocturna, no solamente pensada desde el ocio, sino también pensada como como una transversalidad, ya que la vida nocturna o la noche es la otra mitad del día, la menos conocida, y que es una gran invitación para pensarla desde la proactividad, desde los estudios, desde los datos, para poder hacer que la noche sea tan productiva y tan justa y tan sostenible como puede ser el día. Muchísimas gracias. Y bueno, ya de verdad para finalizar, pues ya pasamos el tiempito que nos ha regalado. Quisiera saber si te gustaría ampliar en algún tema aún más o si tienes preguntas para mí. Sí, bueno, me gustaría simplemente dejarlos con la invitación a pensar en este tema, a contemplarlo como un área nueva de gestión para las ciudades, que requiere tiempo, que requiere recursos, pero sin embargo, que verla como un área de oportunidad, dejar de ver la noche como un área o como un tema que debe ser asociado al control o al miedo, sino verlo como un espacio de oportunidad y de cambio positivo para la ciudad. Muchísimas gracias, Andreina.